Bueno, como les estaba diciendo, muchas cosas que nos pasan en nuestra vida. Hola, acá empezamos de nuevo. Muchas cosas que nos pasan en nuestra vida, muchas veces, y cosas que son incómodas, que nos entorpecen, que nuestro ego entiende que nos entorpece y que nos perjudican la vida, son experiencias que elige nuestra alma para poder trascender, ¿sí? Y acá nos acompaña Gabriela, que es una maestra de registros akáshicos, algo que a mí siempre me impactó, me sorprendió, me genera una mezcla de emociones, porque por un lado me intriga mucho y por otro lado es como que eh, es pedirle permiso a una información que es muy sutil, porque es la información de nuestra alma. Y lo que le contaba a Gaby recién es, hubo un libro que a mí me transformó la vida, que es de Brian Weiss, que es un gran científico, porque es un médico psiquiatra, muchas vidas, muchos maestros, donde él abre esa posibilidad y abre como ese espectro de cuánta información trae nuestra alma y que está velada en nuestro consciente, pero nos condiciona la vida, ¿no? Bueno, de esto te invito a que hablemos. Mm. Contanos un poco, Gaby, Qué contanos un poco qué lindo. es esto de los registros. Bueno, Pía, primero, gracias por tu confianza al convocarme. Para mí, un honor estar en tu espacio. Me encantó esto que sucedió, porque también es la vida misma. A veces no salen las cosas, ¿no? Como las ordenamos, y ahí está la cintura de cada uno de poder ser flexible. Y me acordé de una frase que me encantó el día que me la dijeron. Nosotros estamos acostumbrados a decir prueba y error. Y una Ujú. vez una consultante en la sesión de registros me dijo, yo aprendí que cuando digo prueba y ensayo, mi propio ego ya toma las cosas desde otro lugar y hasta me Qué divierto con lo que lindo. sucede. Así que Ujú. tomé lo que pasó como una prueba y un ensayo y viste qué fácil que fue fluir las dos y decir, bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Tal que le mandamos un beso a quien metimos en nuestra conversación, que pobrecito y Jaime. Así que gracias Bueno, tal por cual, estar ahí. por ser Sí, sí, parte, por sí, ser tal parte cual. de esto. Bueno, Tal cual. Bueno, volvemos contanos al un poquito. libro, este que vos Sí, comentaste, Muchas vidas, qué muchos librazo ese. maestros, un súper libro que nos ayudó, me parece que a muchos, a muchas, y sí, y menciona también, tal vez desde, con sus palabras, sí, los registros akáshicos. Ujú. Entonces, entrar en el mundo de los registros, que habla muchísimo de las vidas pasadas, y poder comprender que si bien es diferente desde una regresión ir al pasado a cómo lo abordamos desde los registros, la Ajá. técnica es diferente, pero el fin es el mismo. Poder liberar una energía que quedó bloqueada y tal como vos dijiste, nos limita y nos condiciona, poder ir a Ujú. ese pasado de manera consciente, desarmar lo que quedó ahí fijado, cristalizado, para que ese límite, esa condición se libere y podamos ser independientes de esa energía por más que nuestra alma la haya vivido. Bien, vamos a ordenar un poquito desde los registros, desde el coaching. Esa energía que estuvo trabada probablemente es producto, y esto corregime en todo porque yo sé muy poco de registros, probablemente tiene que ver con una experiencia traumática que vivió nuestra alma y que aparece en esta vida, ¿sí? ¿No? Sí, Y que necesitamos ponerle luz. Nosotros le decimos en personas poderosas echarle luz a eso que incomoda. Algo de esto, ¿eh? exacto. Totalmente, Pía, sí, es poder verlo para resignificarlo. No Ay, qué quiere interesante. decir, claro, no quiere decir verlo para decir, bueno, esto me pasó en otra vida, pero ahora estoy en esta. No, es decir, esto me pasó en otra vida, por alguna frecuencia afín, se me manifiesta también en esta, pero precisamente porque en esta tengo la oportunidad de verlo y resignificarlo. Como vos decís, ponerle luz para poder hacer foco y ver con amplitud y cómo puedo integrar eso que viví, transformarlo y que sea como abono, energía que me enriquece, no que me limita. Qué
interesante. ¿Y qué experiencias serían concretamente? Vos tenés algún ejemplo, debés tener millones de ejemplos, pero ¿qué ejemplo nos puedas dar que sea común o que tenga que ver con la vida cotidiana Sí, sí, por tengo un ejemplo, tiene ejemplo, que ver con, sí. sí, Algo, con, sí. no, no, te escucho, no te quería pisar, Pía, No, perdona. porque muchas veces, como decíamos en la introducción, ya no me acuerdo si en esta o en la anterior, donde situaciones que nosotros juzgamos malas, traumáticas, no puedo hacer pareja, no puedo tener hijos biológicos y intento, o no puedo activar la abundancia que soy y vivo siempre en situaciones conflictivas de carencia económica o, ¿sí? Esto también pueden tener anclaje en esas experiencias anteriores. Sí, si vos me permitís, en breves palabras, para aquellos que es la primera vez o aquellos que ya lo conocen pero quieren saber bien qué son los registros, quiero explicar muy chiquitito qué son para que podamos avanzar e integrar esa pregunta que me hiciste, para que se pueda entender lo que voy a decir. Registros akáshicos viene de la palabra akasha, que es energía sutil, donde está todo lo que fue pasado, presente y futuro, ¿sí? La visión desde el registro en cuanto al pasado, al presente y al futuro es cuántica. Es. Ujú. Por eso esto de poder ir al pasado, resignificar y comprender que no está sucediendo ahora, si bien tenemos la mirada ampliada para poder verlo. Ujú, Porque de esa ujú. manera nos desidentificamos de esa memoria, podemos habitar íntegramente el presente, ¿sí? Y liberarnos de esa condición, de ese condicionamiento, de esa limitación. Entonces, Perfecto, ahora sí, sigamos. perfecto. Un ejemplo bien claro. Eh, por ejemplo, en el pasado, una sesión, vino una persona y me dijo, no puedo conectarme con la abundancia, no hay manera. Ujú. Ahí se trabó, ahí Ahí, está, ahí volví, volviste, sí, y volviste. No puedo, hubo un microcorte. sí, Eh, no puedo no conectarme puedo con la conectar. abundancia, exacto. Ujú, No hay manera, cuando la plata me llega, así como se me llega, se me va, cuando me regalan algo, tengo la necesidad de compartirlo, como que nunca me siento que me apropio de lo que me llega o de lo que genero. Bueno, ujú. vamos a los registros, yo pregunto, ¿sí? En una sesión, siempre pidiendo permiso, porque esto es sí o sí pedir permiso para entrar en el registro del otro, después vamos a ver por qué. Si hay alguna memoria que está limitando la conexión de esta persona con la abundancia. Y me muestran, yo soy muy visual, cierro los ojos y veo imágenes y después las traduzco, me muestran que en una vida pasada, esa persona, mujer hoy en esta vida, había sido monje y había hecho votos de austeridad, votos de austeridad. Ya. Ujú. Cuando traemos esa información, ella me dice, bueno, pero entonces toda la vida voy a seguir siendo austera. No, precisamente porque en esta vida viniste a aprender a manejarte con la energía, no solo de la abundancia, sino del dinero, cuando en aquella vida era imposible porque el voto te decía no toques la plata. En esta es Claro. tocarla, es usarla, es me siento merecedora, es generarla. Y ahí no es solo lo que una como lectora transmite, sino la propia energía del registro de la persona que ya al hacerse consciente, al ponerle luz, como vos dijiste, se habilita otra visión y se empieza como a resignificar la situación. Bueno, pues está genial. ¿Y ella lo pudo ver materializado y transformado? Sí, bueno, en función de eso, la pregunta que hizo a posteriori era en relación a una mudanza que ella necesitaba hacer, no solo por deseo, sino por necesidad, y lo que le decía el registro, ya no es siempre tu motor la necesidad. Sentite merecedora de vivir en esa casa, en abundancia, con los muebles que te gustan, con las visitas de las personas que amás, sintiéndote expandida, o sea, vamos al ser, no solo al tener, no solo al hacer, sino Ujú, hacemos ujú, como foco en el ujú, ser, ujú, y ujú. ella se pudo ir de la sesión sintiendo que eso era posible. Y a los 3 meses, me acuerdo, 3, 5 meses, me llama y me dice, Gaby, te estoy llamando de mi casa nueva.
qué increíble, justamente por eso te lo preguntaba, porque cuando hacemos luz, cuando ponemos luz, por la herramienta que tengamos, por la disciplina que sepamos, a través de los registros, a través de hacer consciente lo inconsciente, a través de salirme de una lealtad ciega, como hablamos, a través de una visualización de posibilidad, empezamos a conectar a nivel frecuencia, y esto me encantaría que vos nos ayudaras, ¿qué es esto de las frecuencias? Conectarnos a nivel frecuencia con eso que siempre estuvo ahí, pero yo no lo veía, porque yo no veo lo que hay, no veo lo que es, veo lo que Claro. soy, veo a través de mis propios lentes. Y pareciera que, y acá está mi pregunta, estos registros acásicos no son condenatorios, digamos, son posibilidades, ¿no? Que Exactamente, se... Contame un poquito de eso. exactamente. La mirada desde los registros akáshicos es desde el ser co-creadores, ¿sí? De nuestra realidad. Entonces, si integramos lo que nos pasó, podemos proyectar hacia dónde queremos ir, pero habitamos íntegramente presentes y conscientes el aquí y ahora, donde nuestro libre albedrío es nuestro... Se te cortó, Acá estamos, a acá ver, estamos, ahí acá estás estamos. de nuevo. Sí, Sí, sí. nuestro libre albedrío es nuestra llave para, según las decisiones y elecciones que hacemos, modificar, crear y modificar nuestra realidad. Entonces, ¿qué nos da abrir registros? Primero nos ayuda a reconocer que somos seres libres, que no estamos condicionados, ¿se cortó o no? Que no estamos No, está perfecto. condicionados ni limitados por experiencias pasadas, sino que eso fue enriquecimiento del alma, ¿sí? Ya vuelvo, no es lo que la lectora transmite, es lo que sucede en la sesión. La persona se conecta con su propia sabiduría álmica y desde ahí empieza como un Tetris, ¿se acuerdan el jueguito del Tetris que todo iba Sí, como acomodándose? Empieza a suceder algo en la persona que va más allá de lo que la lectora o el lector facilita. Sucede por la propia sabiduría de la persona. Entonces, es desde esa sabiduría, como si se armara la información, se reacomodara la información, se reorganizara la información de alguna manera, ¿no? exactamente, se reorganiza siguiendo una coherencia sabia. Entonces, esto que vos decías, a veces no estamos viendo como la foto completa porque por alguna razón no estamos teniendo acceso a esa información lúcida. ¿Qué te hace el registro? ¿Qué te facilita el registro? Te da lucidez, te da discernimiento, te da enraizamiento en el aquí y ahora. Y vuelvo, no es que te lo da porque la lectora lo facilitó. La lectora o el lector es un despertador, un facilitador, pero es la propia persona que luego, con su sabiduría y sus decisiones y sus elecciones, está comprometida con su propia creación de la realidad que quiere experimentar, que Bien. puede o que organiza, diseña. Por eso vos muchas veces cada vez que hablas del registro, los registros decís, esto es una manera sutil de conectar con toda la sabiduría que ya sos, ¿sí? Y que de alguna manera te ayuda a trascender, porque es como si nosotros viéramos nuestra propia vida desde un límite tan chiquito. Es como si viéramos el granito de arena y perdemos de vista el médano, que somos un alma dentro de una experiencia física, dentro de un cuerpo, pero es que no somos ese cuerpo, no somos esa mente, no somos este aquí ahora, somos todas las posibilidades que decidimos venir a experimentar de alguna manera esta nueva mirada, esta nueva misión, este nuevo propósito para poder, y acá viene la pregunta, para poder habitar todas las posibilidades, ¿no? Porque yo lo leí en algún lugar, ya no me acuerdo, pero vos seguro que lo sabés, es como si nuestras almas tuviesen que habitar todas las posibilidades y vivir todos los opuestos, ¿sí? Ser la buena y la mala, ser la pecadora y la santa, ¿sí? ¿Esto es así? Mira, Las almas necesitan experimentar todas las posibilidades. a ver, desde los registros akáshicos
vemos el pasaje por esta experiencia de dualidad que significa vivir en Ujú, este plano donde hay luz y sombra, donde ujú, hay, por decir, sol y luna, miedo y confianza, todos los opuestos en los que nos vamos moviendo a lo largo de la vida. Hacemos una ujú, experiencia de dualidad para ir cada vez de manera más íntegra a la unidad, ¿sí? Por eso esto que vos ujú. describís desde el registro, pasar por todos eh, las Las posibilidades, posibilidades. pasar por todas las posibilidades, es enriquecer esa experiencia de dualidad para ir hacia la unidad, ¿sí? Ujú, Entonces, ¿qué nos dice el registro? Esto que vos decías, soy un ser que tiene un cuerpo. No soy el cuerpo, pero lo tengo. Y es mi vehículo para, a través de las acciones, enraizar en este plano, así sea bajar el cielo a la tierra. Pero que el cuerpo ujú, sea un instrumento al cual, desde la manera que puedo, ¿sí? Y ahí uno va creciendo en amor, en cuán amorosa soy conmigo, cuán amorosa soy con los otros, cuánto amor pongo en mis acciones, que es todo un aprendizaje. ujú, Usamos este cuerpo como herramienta también para que este ser que somos plasme a través del cuerpo, a través de la acción, la intención, la misión, aquello con lo que nos vamos abriendo camino a través de nuestras decisiones y elecciones. ujú, ujú. ¿Sí? Qué interesante esto que decís, porque hoy lo conversaba. Tengo un padre que es biológico, es cirujano, él corta, él cortaba, ¿sí? Cirujano, médico, y que me mira y me dice que no entiende mucho cada vez que hablo de estas cosas. Y una de las cosas que hablábamos era del nivel de inconsciencia que había en otra época, que hubo un gran quiebre antes del 2012, yo lo mido ahí, en el 2012-2011, el cambio de conciencia, de empezar a vernos a nosotros mismos mucho más integrados que antes, ¿no? Que antes médico cirujano y fumaba y no importaba y podía fumar delante de los hijos, y hoy nosotros mismos somos como mucho más respetuosos y responsables de qué consumimos, cómo lo consumimos y cómo utilizar el cuerpo como caja de resonancia, ¿no? Sí, Eh, totalmente. Sabes que te escucho, Pía, y me acuerdo de una cirujana, una chica jovencita cirujana que hizo la formación en registros. Cuando le tocó la práctica, que es abrirse ella sus propios registros, iba al quirófano abriendo sus registros, no del otro, porque ya digo, abrirle al otro es pedirle permiso. Entonces, imagínate, la persona estaba anestesiada, ella entra a operar, y ella me contaba que siempre confiaba cuando operaba, antes de abrir registros, que en la energía en la cual ella cree, la dirige, ¿no? Como que la orienta, dónde poner las manos, bueno. Pero a partir de que empezó a abrir registros y empezó a practicar estar en el quirófano con sus registros abiertos, asistida, protegida, ella empezó a ver manos luminosas que cuando ella ponía la mano en el cuerpo del paciente, esas manos era como que se sobreponían con las de ella, y dice que la experiencia que vivió, me acordé por lo que me dijiste tu papá cirujano, sí, era de tanto amor, de tanta entrega, de tanta confianza, que, bueno, su experiencia con los registros es un poco lo que yo quiero traer también para dejar acá y compartir. Abrir registros, habitar el registro es una experiencia de amor, ¿sí? Y nos guía, ese amor nos guía. Entonces, algo bien práctico, porque estamos hablando, bueno, no solo el ser y la divinidad, que es un montón, sino el cuerpo físico, cómo lo pongo para cumplir mi misión. Ella estaba cumpliendo con su misión, con su vocación, elegida conscientemente, eh, y estaba con este plus de, uy, ¿qué me está pasando? Era como que estaban esas manitos iluminadas, que no eran solo sus qué, manos, eran las manos de sus guías. qué divino. ¿Y cómo podemos hacer para poder abrir? Nosotros podemos abrir nuestros propios registros, ¿no? Contame un poco cómo es Totalmente. esto de aprender a abrir nuestros registros. Bien, la formación en registros, generalmente, casi todas las escuelas coincidimos que es nivel 1, aprendes a abrir tus propios registros, nivel 2, aprendes a abrir los registros de los otros, y después está el nivel maestría, que te formas para poder iniciar a otros
en este camino akáshico, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es el secreto para mí, después de 16, 17 años de abrir registros y compartir la formación con la gente? Practicar. La importancia de la práctica. Cualquier práctica en relación a un conocimiento nos torna maestros, pero no maestros porque, estoy habilitado para enseñar. No, eso sucede por añadidura porque es compartir el conocimiento. Es la práctica. Entonces siempre en el nivel 1, en el 2, en la maestría, yo hago mucho hincapié en practiquen, practiquen. Porque a veces la gente me dice, no, yo veo una lectura con vos y vos fluís. Sí, pero hace 17 años que abro registros. Claro, ¿No? Entonces, claro, la tal cual. práctica, la confianza en la práctica, practicar, practicar, Sí, practicar, practicar. es que nosotros en Personas Poderosas siempre hablamos de lo mismo. La acción, llevar a la acción es fundamental para la transformación, porque muchos aparecen, seguro que en tu consultorio también, yo esto ya lo vi, sí, me biodecodifiqué, sí, ya abrí registros, sí, me pasa esto, ya hice un montón de cosas. ¿Y qué hiciste con esa información? Porque si pasa y queda solamente en la mente y no la llevo al cuerpo, no la llevo a la experiencia, no sirve de nada. Somos seres integrados e integrales que tenemos una mente, pero es que también tenemos este cuerpo a través de la práctica y las acciones conscientes, que es por donde pasa la información y se integra, ¿no? Totalmente. La experiencia, ¿no? El La tránsito por la experiencia, experiencia. tal cual, porque la experiencia, justo más allá de que la experiencia y la práctica hace el maestro, pero la práctica con nosotros mismos, ir conectándonos todo el tiempo de a poquito, diciendo, a ver, ¿qué hice con esto que aprendí? ¿Qué hice con esto que leí? ¿Qué pasó con esta experiencia que entendí y ahora me transformé en otra? Y este es empezar a vernos desde un lugar diferente, que supongo que desde los registros también, cada vez que abrís registros, te ves desde un aspecto diferente, porque tenés mucha más información de las que tenías antes de abrirlo. ¿No es así? Sí, te da lucidez y te da discernimiento y te permite Ah, desde tu propia sabiduría elegir qué información de toda esta que me llegó hoy me representa y qué información no me representa. Entonces yo siempre, siempre, siempre digo, cuando vas a una sesión, y sugiero cuando van a una sesión, confíen en ese discernimiento de decir, esto me resuena, lo tomo, lo integro, lo hago así, lo habito, y Carmen. esto no. Por más que venga del registro o de la divinidad, si a mí no me representa, que yo me sienta con la confianza de decir, no, esto ahora no, ¿sí? Y ahí está el discernimiento, no solo el discernimiento que te baja la información del guía, ¿sí? Ellos te van a dar la información, pero el trabajito en la tierra lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y esto es lo que vos decías, Pia, la acción, la experiencia, no solo la información que quede en un solo plano. Tal cual, empezar a integrarse y empezar además a salir de la expectativa que le pongo a las situaciones. Una de las cosas que hablamos siempre en Personas Poderosas es cuánto pesan las circunstancias, cuántas veces nos vemos encerrados. Bueno, con vos lo hablábamos, Gaby, cuando decía, vos volviste de tus vacaciones y me decías, las circunstancias cambiaron desde que me fui con todo esto de la pandemia y cuánto me va a condicionar y cuánto esto lo tomo como un elemento más, con una información extra y cómo lo puedo integrar y cómo puedo discernir estas cosas que van diciendo, ¿no? Esto, Sí. y te invito a que me digas un poco cuál es tu parecer con respecto a esta pandemia, a estos cambios de paradigma, a estas nuevas maneras de habitar la vida y que probablemente cada uno de nosotros como almas hemos decidido venir a vivir esta experiencia de transición de un nivel de conciencia a otro, ¿no? Sí, sí. Mira, desde los registros, a ver, empecemos con la palabra que vos trajiste recién, no lo dijiste desde la palabra, sino desde lo que significa el desapego. Desapego a los resultados, desapego a las expectativas. Que no quiere decir no tener resultados, no tener expectativas, no, quiere decir me desapego de cómo yo quiero que suceda. Porque nosotros estamos atravesados por un montón de variables que a veces intervienen o interfieren en nuestro
partir hacia un objetivo o partir hacia una meta, ¿sí? Para no quedarnos limitados o frustrados en el medio del camino porque estoy viendo que no estoy llegando a donde quiero y como yo quiero. ¿Cómo integro todo esto que está sucediendo? Y acá traigo lo de la pandemia. La pandemia era algo que nos tomó por sorpresa, voy a decir a casi todos, porque tal vez hubo gente que se la vio venir, sí, pero la mayoría de la gente con la que vengo hablando fue como baldazo de agua helada, ni siquiera fría, helada. ¿Viste? Y nos quedamos tipo, primero fue como en shock y después fue, bueno, a ver, esto está pasando, esto está sucediendo, ¿cómo me relaciono yo con esto que está pasando? Y lo que se activó, me acuerdo, en el primer momento fue la solidaridad de la gente. ¿Vos te acordás cómo de pronto empezamos todos a querer ayudarnos entre todos? ¿O porque el más Empezar grande a no ver a los podía? vecinos, El más empezar a grande, reconocer. exacto. No podía salir a comprar leche y bueno, y se hacía carrito, vas vos, yo traigo, bueno, pero fue impresionante cómo nos vimos, como vos decís, nos vimos y pudimos ayudarnos entre todos, ¿sí? Después vino una etapa de mayor aislamiento, porque, ¿qué pasó? Vino el miedo. No, pero si yo me relaciono, que si le llevo y le subo y me bajo y lo dejo en la puerta, el miedo. Entonces, desde los registros, según las veces que yo abrí y pregunté, las respuestas que vienen y que siempre se transforman es, ¿qué lugar le estoy dando al miedo en toda esta situación? ¿Voy a dejar que el miedo timonee mi vida o aún con miedo voy a elegir conforme lo que sienta que sea lo mejor para mí y de mi manera de contribuir al bien común? ¿Sí? Entonces, los registros, ¿qué nos dicen? Pandemia, solidaridad, miedo. Y acá nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos. ¿Sí? Entonces, verlo para dar ese pasito en el que ya estamos, de integrar el miedo y accionar a favor. Me encanta lo que decís, porque el miedo, que lo trabajamos mucho, es una emoción que es inherente a la vida. No existe vida sin miedo. Y es parte de mi mapa emocional que nos trae una información. ¿Sí? El miedo, como todas las emociones, son vehículos de información, es la manifestación, como decimos mucho siempre, es la manifestación física de un pensamiento. Ahora, ¿qué me invita a hacer el miedo? A observar. Y en este caso es observar que las circunstancias cambiaron y cuál es mi nuevo lugar, cuál es la invitación, ¿no? Una de las cosas que yo trabajé desde el 2020, desde el coaching y desde la meditación, es que nos están invitando a volver a casa. Y volver a casa es volver a nosotros mismos. Y volver a nosotros mismos se manifiesta en esta solidaridad, en entenderme que yo no soy un ser individual que tiene que sobrevivir solo, sino que vos soy yo también. Y que en vos me reflejo y construyo, y que mi alma se manifiesta a través de ese vínculo. Y que no puedo desconocer ni la naturaleza, ni un otro. Y que la realidad es que venimos a dar valor, ¿no? A manifestarnos en el otro desde el valor, transformando mi vida y transformando la tuya. Y esto no estaba dado antes. Vos me decías, algunos se sorprendieron. Yo no sé si esto viene pasando desde hace muchos años. ¿Sí? Desde el 2015, 2016 la invitación era soltar lo que ya no te corresponde, soltar lo que ya no te sirve, te invito a cambiar. 2017, 2018, 2019, el 20 te dijo, ¿cambiaste? No, bueno, igual te voy a sacar el banquito, porque la vida es mucho más poderosa que vos, ¿no? Y la evolución es mucho más poderosa que uno. Entonces, me parece que es muy interesante esto que vos abrías en el registro, ¿no? Te vas a quedar en el miedo en vez de trascender al miedo y surcar la invitación de el miedo es observación y aprendizaje, ¿no? Mira, recién dijiste volver a casa. La palabra acaya, a casa, acaya, a casa. O sea, siempre los registros son una invitación de volver a casa. Ahora, ¿cuál es esa casa? Es la creencia en la que cada uno crea, alimente, elija.
¿sí? Hay veces la gente me dice, bueno, no, pero tiene que haber una sola casa, acá, una sola verdad. La verdad, según desde dónde la vemos cada uno, no deja de ser menos verdad, por más que vos la estés mirando, por decir, desde el norte y yo la esté mirando desde el sur. Son distintas miradas de la verdad. Por eso esto que vos decías, una trama se compone por todos los que estamos integrando ese entramado, ¿sí? Ese Tal cual. entramado. Entonces, ¿qué nos está dando? ¿Qué posibilidad nos está dando esta situación que estamos viviendo hoy, pandemia? ¿Cómo nos estamos entramando? ¿Cómo nos estamos relacionando? Y hay una palabra que me encanta, que también me la dijo un consultante, fue la diferencia entre la trama y el drama. ¿Me quedo en el Ajá. drama? ¿Me quedo en la queja? ¿Me quedo en el miedo? No está ni bien ni mal. Y ahí viene lo de las frecuencias que hablábamos hoy. Es un nivel de frecuencia. Nivel de frecuencia. No estamos diciendo estás más despierto, estás más dormido, sos más espiritual, sos menos espiritual. Estamos hablando de una frecuencia. Es como decir, en una escala de do menor a do mayor, en qué frecuencia está vibrando esa nota, por decir, ¿sí? Tal Y cual, bueno, y tal cual. revisar en cada uno. Si yo hablo de mí, en lo personal, a mí me pasa que si yo me quedo en la queja, me quedo en la queja, me quedo en la queja, la sensación es como que nunca puedo elevar mi frecuencia y atraigo hacia mí situaciones afines a la frecuencia en la que estoy. Tal cual, Más queja, tal más queja, cual. más queja, miedo, más miedo, más miedo. Entonces, por eso digo, el trabajo es en conjunto, pero irradia desde uno. ¿Dónde quiero estar Totalmente. instalada? Y a veces salir de la queja o salir de la zona de confort demanda un saltito evolutivo que me saca de la zona cómoda donde estaba reachanchada. Bueno, esta pandemia Tal viene cual. también a sacarnos de alguna Viene a zona sacudir cómoda. totalmente. Y entender otra cosa, porque todos los que estamos vinculados a la espiritualidad, a lo metafísico, a ver un poquito más allá de lo físico, eh, intentamos elevar la frecuencia, ¿sí? Intentamos estar en una frecuencia y muchas veces el ego de la espiritualidad, ¿viste? Que dice, no, yo no me puedo enojar, yo no me puedo entristecer, no puedo tener miedo, sin darme cuenta que todas esas frecuencias también son parte de uno y también tienen información para darnos, ¿no? Que no es mala la baja frecuencia, como vos decís, ni buena la alta frecuencia, sino que para determinados temas somos grandes maestros, para otros temas somos aprendices y podemos aprender de un otro, y que no vibramos en la misma frecuencia frente a los mismos temas. ¿Por qué? Porque representan las luces y sombras que necesitamos integrar. Entonces, darnos el permiso también a reconocer, tengo miedo, tengo incertidumbre y entender que ese miedo es solo mi punto de vista, como vos decís, es el lugar que tengo como observador. Pero gracias a mi lugar, más el tuyo, más el de más allá, vamos a encontrar el mapa con mayor certeza. Y sí, Y la Pía, búsqueda es esa, ¿no? sí, y esto que estás diciendo, si podemos diferenciar que yo tengo miedo, pero que no soy el miedo, así como lo tengo, lo puedo dejar de tener, ¿sí? Entonces ahí siempre volvemos a, ok, sí, tengo miedo. Y el miedo, en algún punto, el refrán lo dice, el miedo no es sonso. Prestarle atención a ese miedo. A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué Tal estoy cual. en tensión? Porque me siento en peligro. Y si me siento en peligro, ahí empezamos. ¿El miedo es real o es imaginario? ¿Sí? Si es un miedo imaginario, posiblemente sea producto de una ansiedad que algo me la detonó. Pero no subestimemos al miedo. No es bueno, no tengo que tener miedo. ¿Por qué? ¿Quién lo Tal cual, dice? ¿Quién lo tal dice? cual, Por algo vino ese totalmente. miedo. Vino a darme un mensaje. Entonces, en los Perfecto. registros, la Ujú. pregunta es, a veces me dicen, ¿cómo hago para no tener más miedo? Desde el registro, la respuesta, no desde mí como Ujú. terapeuta, que quizás mi Ujú. respuesta sería otra. El miedo es tu aliado muchas veces que viene a mostrarte algo que no estás viendo, ¿sí? Porque estás quizás acá pensando, pensando, pensando. El miedo sabemos que es una emoción que irrumpe y a veces irrumpe cuando menos nos gusta que irrumpa, pero nos está viniendo a traer una información. Y acá lo que hablábamos hoy, integremos lo que sucede, lo que nos sucede y
cómo va a ser nuestra relación con eso. Es nuestra decisión, es nuestra acción consciente, es nuestra elección. Tal cual, totalmente. Y esto del miedo de integrarlo, y esto de que el miedo me trae una información, también el miedo, si nosotros sabemos que nos trae una información, aparece porque estamos frente a algo que desconocemos, con lo cual nos da una información interesante. Estamos frente a un límite, estamos frente al río que por ahí necesitamos trascender o surcar. Y la pregunta no es cómo hago para salirme del miedo, sino qué cosas tengo que preguntar, en qué me tengo que preparar, qué tengo que acordar con un otro para poder transitar este desafío que tengo enfrente desde el mejor lugar posible. Y lo voy a hacer con miedo, porque el río siempre se cruza con miedo, pero a medida que puedo ponerme frente al miedo y amigarme con esto, este miedo se va transformando, porque la emoción es energía pura, y se va transformando en confianza, que es todo lo que el ego anhela tener cuando siente mucho miedo, y no se da cuenta que la confianza aparece cuando le doy lugar al miedo y lo empiezo a gestionar. Como ¿No? una fuerza, ¿no? Se transforma en una fuerza. El tema es se transforma en eso. si quedo yo al servicio del miedo o el miedo a mi servicio. Que esto uno lo escucha y dice, ah, sí, divino, pero cuando siento miedo, siento miedo. Precisamente cuando siento miedo, recordar las herramientas que tenemos, ¿sí? Y si no, pedir ayuda. Porque también a veces viene el miedo para que nos demos cuenta de nuestras propias limitaciones y pedir ayuda. Entonces todo esto hace a que el ego también empiece a estar al servicio del alma y no quiere el ego controlar al alma. Muy bien, genial, porque muchas veces termina pareciendo que el ego es lo malo y hay que sacarse el ego, y el ego es un avisador, es el semáforo, y te invito a que juntas construyamos y demos esa información. ¿Cómo hago para gestionar el miedo? ¿Cómo hago para primero observarlo, respirar, ver qué es de todo esto que estoy observando, qué estoy juzgando, que no estoy preparado, que es más grande que yo, o que, ¿sí? O que es igual que yo, pero necesito atacarlo? El miedo surge porque hay una amenaza, hay algo afuera que juzgo como amenaza y que es igual a mí o más grande, y me transforma en presa biológicamente. Por lo cual tengo que huir o tengo que paralizarme. Eso es lo que hace el miedo. Ahora, ¿cómo hago para que el miedo desaparezca en mi vida? Gestionándolo, preguntando. ¿Sí? Esta es mi invitación como coach, es preguntando, observando, pidiendo ayuda, entendiendo que si tengo miedo es porque es un camino nuevo que me va a generar incertidumbre, y que el dato es la incertidumbre. ¿Sí? La vida es incierta. Esto de pensar que la vida es lo conocido es una malformación o lo que al ego le viene bien desde su zona de confort, ¿no? Sí, y que no hay recetas. Quizás lo que para mí es gestionar el miedo de una manera, no la es para el otro. Entonces, que cada uno pueda validar y confiar en que está en sí ese pasaje por la experiencia de miedo. Que no hay, bueno, tiene que ser cortito, tiene que ser de esta manera, o tiene que ser así o asá. ¿Cómo es para vos? Porque en definitiva es tu experiencia y es tu tránsito y es tu libertad de pasar por ahí como puedas y como quieras, ¿no? Esto si bien estamos en una trama, la libertad de ser individuos desde nuestra unicidad y compartirnos desde ahí. Bueno, esto, el registro, ¿qué hace? Lo pone en foco para que puedas ver en amplitud tus recursos, tus herramientas, tus posibilidades. Bien, bien. Entonces, a ver, para resumir, los registros son el canal, ¿cómo son? Es información, es un espacio, bueno, yo le digo Es espacio porque es energía. tercera dimensión. Sí, es energía. Es energía sutil. Es energía sutil. Que es información de mi alma, más allá de mi vida física, que me trae una información rica para que yo pueda integrar en esta vida, porque si no, no se manifestaría.
Exacto, nosotros accedemos a los registros porque todos podemos abrir registros, aprendemos todos, si lo elegimos abrir registros, ya no es el elegido o tenés que tener el don de la canalización. Hoy sabemos que todos lo traemos y depende de cada uno desarrollarlo. Y lo desarrollamos a través de la práctica con una oración sagrada, ¿sí? Y ¿qué hacemos? Nos conectamos con nuestros guías, maestros, seres de luz, ángeles, arcángeles, con la energía en la cual uno crea, de creer, ¿no? Sí, creer Y y de crear. exacto. Y nos conectamos con un núcleo sabio. Y desde ese núcleo sabio baja la información. Y esa información no es solo lo que decíamos hace un rato, energía sutil, es pragmática, es la práctica misma de una acción que está guiada por una información, pero es una bajada a tierra de esa energía sutil, ¿sí? Es Ajá. bien Y te aparece en mi práctico, cabeza, y te aparece en mi cabeza esa información cuando yo bajo el registro, o depende de tiene que cada ser a través persona. de una pregunta. Depende de cada persona. Hay personas, en mi caso yo soy muy visual. Yo cierro los ojos y veo imágenes y traduzco después esas imágenes. Hay gente que es más auditiva y escucha la información y hay gente que es muy kinestésica y la siente. Entonces es Ajá, a ver cómo yo decodifico la energía akáshica, porque en cada uno es diferente, ¿sí? No hay una bien, manera, ¿sí? Diferentes maneras. bien. ¿Y se abre el registro con algún síntoma previo? ¿Viste como la biodecodificación? Que si no tenés síntoma no biodecodificás nada, pero No, no, acá no no. necesitas tener ningún No, no, síntoma. al contrario, un síntoma puede ser una pregunta en una lectura de registros. ¿Cuál es el Ujú. origen de la manifestación de este síntoma? ¿Este síntoma fue heredado? ¿La decisión de operarme en relación a este síntoma es la adecuada para mí en el aquí y ahora? Entonces, uno Ujú. en el registro puede hacer preguntas o bien, como vos decías, no hacemos preguntas y la energía llega. La idea es hacer Bien, del contacto con el registro algo habitual. Yo a veces abro registro solamente porque estoy cansada y me quiero energizar, o porque estoy pasada de rosca y me quiero relajar, o porque tengo una ajá, pregunta frente a una situación y pregunto, o me pongo a escribir y bajo información. Entonces, la idea es hacer de este recurso algo integrado a mi diario vivir. me encanta. Y se hace con una oración y después se cierra el registro, tengo entendido, ¿no? Claro, vos en el nivel uno te iniciás como lectora, que lo podés hacer a través Ujú. de un símbolo que se pide, que se activa, que se une a la oración. Se practican 21 días de apertura de uno con uno mismo. Y una vez que ese entrenamiento de los 21 días, que no es azaroso, porque 21 es 3 veces 7, la primera semana es como que el canal en relación al cuerpo físico se empieza a depurar, sigue el cuerpo emocional la segunda semana y el cuerpo mental la tercera semana. Cuando se empieza a mover ese canal y la energía empieza a fluir, empiezo a conectarme con la vida desde un lugar mucho más consciente. Las simultaneidades, las sincronías, pienso y sucede. Eh, Estamos Vale, en un claro. entramado consciente, que es en lo que vivimos, porque todos estamos dentro de un registro akáshico. Es la vida, es el akasha, solo que se hace más consciente. Me encantó, me encantó. Voy a meterme, te hable por privado, vamos a empezar. Los invito a ver el sitio de Gaby, seguí, decir cuál es tu sitio, yo digo el mío y los invito a todos a fusionar, chicos, somos entramados. Empiecen a buscar con qué resuenan más. Fíjense que hay muchísimas herramientas para despertar conciencia. Yo como coach tengo una, Gaby tiene otras y tiene muchas, ella también. Cada uno Gracias. tiene su cajita de herramientas que primero es para uno, porque cada una de nosotras empezamos en todo esto porque lo necesitábamos. Ninguno se biodecodificó o fue coach porque por amor al arte. Fue el primer paso de la autosanación y después eso se transformó en servicio, ¿no? Eh, Exactamente, empezando por uno siempre. Oye, siempre pasando por el cuerpo. sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, yo estoy estrenando página web
Mi página web es www, mi nombre completo, gabrielamarasegui.com.ar. Estoy muy contenta por la sincronía, Pía, también, porque estaba dando a luz. Yo vengo con una página que se llama Registros-Medio Akáshicos hace muchos años, y este año dije, quiero integrar esto y bueno, armé una página y cuando la estoy dando a luz, venís vos y me decís, Gaby, ¿te gustaría estar en mi espacio y contar lo que estás haciendo? Entonces son esas sincronías que uno se maravilla y para mí son las señales que te dicen, dale, anda por acá que vas bien, hay algo que se está conectando, ¿sí? Y para mí los niveles de conexión son de lo más sutil a lo más concreto, acciones, ¿sí? Acciones. Me Así que bueno, encantó. gracias por esta posibilidad. Y te cuento cómo te conecté. Yo escribí un libro en el 2020, se transformó en un curso digital, Personas Poderosas Paso a Paso, activa tu poder personal y transforma tu vida. Este curso digital tiene una plataforma en Somos Personas Poderosas, donde está todo el proceso de desarrollo personal y despertar de la conciencia, pasito a pasito, tal cual yo lo fui creando y lo fui pasando por el cuerpo después de 10 años, 11 años de trabajo, de estudio, de introspección y de mucho consultorio que se transformó en este libro. Y empecé a invitar y empecé a conectarme con un montón de otros como yo, de otros terapeutas, de otros facilitadores como yo que ayudan a otros a despertar. Y te tengo que confesar que este año una de las cosas que vine a hacer en mis vacaciones era ver para dónde iba a seguir mi formación, porque todos los años me estoy formando, todas hacemos lo Sí, mismo, sí, sí. y decidí salir de la mente y lo primero que apareció en una meditación fueron los registros. Y dije, voy a buscar un maestro de registros. Y empecé a Mira, buscar como desde una meditación y apareciste. mira. Así que por eso te Qué contacté. Así que lindo. bueno, te agradezco Buenísimo. muchísimo porque quería que todos te conozcan y quería conocerte yo y la verdad que cuando este entramado sucede es así de Hermoso, concreto. Te conectás con las personas indicadas en el momento justo. hermoso, Así que, hermoso. Así que bueno, muchas gracias, no, Pia. Me gracias a vos. sentí muy cómoda. Realmente me brindaste un contexto de mucha paz, ¿sí? Con tus preguntas también, con tu respeto. Y bueno, y que este espacio que creaste que es tan hermoso siga creciendo y llegando a tanta gente que le haces mucho bien. Así que te agradezco mucho también. Muchísimas gracias y te invito a que nos sigas y te voy a invitar Ya te más estoy seguido. siguiendo, Y ya te estoy sí, siguiendo. sí, te vi, Sí. yo también te sigo a vos. Te mando un beso, les mando beso a todos. El miércoles que viene, no, perdón, el domingo a las 11 de la mañana nos vemos en el próximo vivo, que vamos a seguir trabajando metas, vamos a seguir trabajando línea de tiempo, vamos a seguir trabajando esto de las lealtades ciegas que nos tienen a todos atrapados sin darnos cuenta que estamos atrapados. Así que Qué te mando un beso, les interesante. mando un beso. Ay, está muy Qué bueno, interesante qué bueno. y espero, y todos están como desarrollando sus metas para el próximo año. Así Uh. que los espero a todos. Te mando Gracias. un beso, Gracias Gaby. a todos por estar Muchísimas ahí. gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Suerte. Chau, chau.